Abra su Biblia rapidito en Juan 17. Un poquito más adelante en nuestras Biblias encontramos el Evangelio de Juan. Solamente para terminar esta parte y que quede bien grabada en nuestros corazones, que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una vida que nadie nos lo podrá quitar. Juan 3:17, leamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y miren el siguiente versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree, ya usted, si cree en el Señor Jesucristo y el Señor Jesús es su Señor, usted ya no está bajo condena. Usted es salvo eternamente y para siempre. Veamos el trasfondo de esta historia. En Marcos capítulo 5, como hemos leído, había un hombre, versículo 22, 5:22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, un hombre principal. Está hablando de un hombre importante, de un hombre que tenía una posición dentro del pueblo judío. Era más o menos como decir una autoridad civil o una autoridad religiosa. Un hombre muy importante. Y si era un hombre muy importante, posiblemente tenía dinero. Porque eso es lo que le daba la posición. La posición social en aquellos años se medía en cuánto tenías. Entonces era un hombre muy importante. Posiblemente con el dinero y la capacidad económica que da esas posiciones. Y dice la palabra que vino a Jesús y se postró a sus pies. Ahora, esto es como si un ministro de Estado viniera y se tirara al suelo rogando. Más o menos para que entendamos el corazón de este padre. Y creo, queridos hermanos, que cualquiera de los que somos padres o las que son mamás, ¿qué no harían si vieran a su hijo en peligro de muerte? ¿Qué no haríamos, queridos hermanos? No, haríamos todo lo que esté en nuestro alcance y no nos importaría hasta endeudarnos con tal de ver a nuestro hijo sano o a nuestra niña sana. Amén. Yo creo que cualquier padre normal así sería. Anoche me llamó una hermana de la pastora Madeleine, Liliana, diciéndome del problema que tenía su niño, el niño de la pastora Made, Asiel creo que es, ¿no? Asiel, que comenzó a tener convulsiones. Así de la nada, tener convulsiones, lo llevaron al médico, le dieron una cosa como para calmarlo, volvió a convulsionar y como que estaba el niño perdido. Un pequeñito, bebito. La desesperación de la familia para comenzar, me llamaron y me dijeron, ¿se puede hacer una reunión de oración? Nos hemos juntado de Chepén, de Trujillo, disculpe, del Callao, de Oquendo, la familia, a orar por Asiel. Cuando yo escuché la noticia, mi espíritu dijo, esto es un ataque maligno. Conversé con el abuelo, con el pastor Ramiro, me dijo, pastor, este es un ataque del diablo. Porque de la nada que un niño se enferme así, y sabe usted, lo llevan al hospital y le dicen, tiene una infección, pero sus exámenes médicos salen limpios. Se supone que si alguien tiene infección, lo marca los análisis. Entonces es un ataque satánico. Miren, cuando conversé con Made, la mamá Made no dejaba de llorar. ¿Cómo vio mi corazón? Porque yo he vivido eso. He vivido lo que es tener un hijo enfermo, internado en el hospital. A Daniel lo internaron y ahí está. Lo amarraron como Tupac Amaru. Así, porque bien tranquilito mi hijo, pues, ¿no? Así amarrado de brazos y pies para que le pongan las vías. Y hice una sensación tan dolorosa.
Y si los que hemos vivido sabemos de qué estoy hablando. Es muy difícil sobrellevar. Y aquí encontramos a un hombre que frente a una situación, su niña estaba muy enferma. Dice la palabra del Señor: mi hija está agonizando. Ni siquiera está enferma, está... Es decir, ¿qué cosa miraba el padre de un momento a otro? La muerte. La muerte. Y debe ser, yo también he vivido por eso, de visitar la muerte y perder a un niño. Es bien difícil, amados hermanos. Entonces, este hombre nos representa a todos cuando estamos frente a una situación que parece que es el final, a una situación que parece que ya no hay nada más que hacer. Y Jairo, viendo a su hijo que se moría, podía haberse quedado sentado, llorando y esperando la muerte. Porque si a ti te dicen: miren, su paciente esta noche no pasa, ¿usted qué haría? ¿A sentarse y a llorar quizás? Bueno, como es cristiano, usted lo haría. Pero nos sentaríamos a esperar la muerte. Pero ¿qué hizo Jairo? Fue a buscar al autor de la vida. Entonces, en la peor situación que nos encontremos, no nos quedemos quietos, no nos rindamos. Busquemos al Señor. En la situación en que parece ser irreversible, en que muchos pudiera ser que tiren la toalla. Mi hija está agonizando. ¿Qué tendría? No sabemos. Y nos interesa saber qué se pueda tener. Y la palabra dice: y le rogaba mucho. Le rogaba. Ay, hermanos, yo tengo acá en mi mente el llanto de Madeleine. Tengo ahí escuchando en mi corazón. No, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué el niño? Esas son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y cuando comenzamos a orar, escucharla a ella orar. Porque estábamos ahora, qué bueno es el teléfono inteligente, ¿eh? Sí que funciona bien. Porque podíamos hablar varios, no sé cómo lo llaman eso. ¿Cómo se llama? ¿Videoconferencia? No. Ya, ¿cómo se llama? Estábamos hablando y escuchaba más de cómo clamaba desde el fondo de su corazón. Así que, amado hermano, si usted está pasando crisis, o pareciera que algo ya no tiene solución, o pareciera que algo ya se terminó y que solamente queda esperar, bueno, la fatalidad que se cumpla, no se rinda. Ahora, es interesante y sigamos leyendo. Pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. O sea, este hombre, viendo la situación de su hija, tenía una esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál era su esperanza? Que viva. Entonces, tiene una realidad física. Su hija está agonizando, pero al lado tiene una realidad espiritual. Su confianza en que Jesús podía levantarlo. Entonces, usted también, yo también, frente a la situación que nos encontremos, que sea dificilísima, y si usted no lo está pasando, qué bueno, amado hermano, Dios lo bendiga, pero de repente, tarde que temprano, va a tener que enfrentarse a una situación así. Seamos como Jairo. La realidad natural tiene su límite, pero la realidad divina, el poder de Dios, no tiene límites. Es muy claro, le dice: pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, Jairo, con el diagnóstico, está agonizando, creía que con Jesús ella iba a vivir. Amado hermano, qué bueno es esta historia de este hombre, que nos enseña a tener claro quién tiene una respuesta en medio de la peor crisis de vida
que podamos pasar, sea cual fuere, física, económica, familiar, etcétera. Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Sigamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, ya, vamos. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Sí, la gente cuando andaba con Jesús, todos le apretaban. Pues es que las calles de Jerusalén no son como estas. Eran calles, y son hasta el día de hoy. Si usted va a Jerusalén antigua, las calles son estrechas. Y la gente le apretaba. Y ahí aparece la famosa mujer con el flujo de sangre. Y Jesús se para. Imagínese usted que va en la ambulancia y el que va en la ambulancia está gravísimo y se encuentra con un atoro de carros. ¿No? Así, más o menos así estaba Jesús. Así estaba Jairo, viendo que Jesús se detiene en medio del camino. Por eso, amados hermanos, cuando despertamos la fe, le creemos al Señor que Dios puede hacer algo que pareciera imposible, siempre va a haber dificultades, oposiciones, hasta palabras de otras personas que nos puedan hacer dudar de lo que estamos creyendo. Aún nuestra propia mente, por pensamientos que Satanás mete en nuestra mente, nos pudiera hacer hasta dudar. Recuerden, la fe que se desata siempre va a determinar oposición, duda, temor. Y si no se sana, y si no logro, y si no sale, etcétera. Pero usted no puede detenerse por una dificultad que se le presente en su camino de fe. Y ahí pasó. ¿Cuánto tiempo pasaría Jesús conversando con esta mujer? Primero preguntando quién me ha tocado, y mientras la mujer salía a decir yo soy, y le cuenta la historia. ¿Cuántos minutos pasarían? ¿Cuánto tiempo pasaría? No, y él dice que miraba alrededor para ver quién le había tocado. Pedro le dice, Señor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Que te tocan y te tocan. No, podrá salir de mí. Bueno, ustedes conocen la historia mejor que yo. Hasta que la mujer sale y le dice, yo he sido. Tu fe te ha hecho salva, vete en paz. Entonces, hasta allí, miren, hay un retraso en el cumplimiento del deseo o de la oración de Jairo. Hay un retraso en que pudiera ser el tiempo exacto para lograr lo que Jairo quería. Pero sabe usted, cuando Dios decide obrar, no hay retrasos. Porque Dios tiene el control, aún en medio de cualquier situación. Porque en ese momento, dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, o sea, estaban hablando ahí, estaban conversando como típicos judíos, ¿no? Hablando y cómo fue, en fin, qué cosas estarían hablando. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Como decir, se acabó. Tire la toalla, ya no hay nada más que hacer. Qué difícil debió ser para Jairo escuchar esto. Qué difícil, ¿no? ¿Se imaginan? Qué difícil. Creo que algunas veces vamos a tener que pasar por esa crisis. Cuando escuchamos lo que supuestamente es lo peor que pudiéramos escuchar. Tengo un amigo pastor, Eduardo Gómez, somos muy buenos amigos. Y hace ya un buen tiempo, no sé cuántos meses atrás, me escribe diciéndome, por favor, ayúdame. Me han detectado cáncer a la próstata. Pero yo creo que el Señor me va a sanar. Ok, vamos orando. Y algunas veces he puesto la petición en los días entre semana. Algunas veces lo han leído, otras veces no. Y yo no me enojo. Porque cuando yo escribo, no es para que lo lea el hermano. Es la forma de orar. Cuando usted escribe una petición
en las mañanas, en el tiempo de oración, usted no escribe para que lo lean, usted le escribe a Dios. ¿Ok? Entonces, hace unos días me mandó un mensaje diciendo, Luis, porque nos tratamos de tú, dice, ya me dieron de alta, ya estoy libre del cáncer. Ha tenido que batallar, ha pasado una serie de cosas, pero Dios ya lo sanó a través de la ciencia médica. Y ya está sano. El cáncer es terrible. Es una de las peores enfermedades que el ser humano puede tener. Aunque hay algo peor que el cáncer. Hoy día estaba escuchando en la tarde, justo hoy día en la tarde. ¿Sabe usted que en México lo que más mata son las gaseosas? Es increíble. El país en Latinoamérica que más gaseosa consume es México. Y la bebida gaseosa con todos sus efectos colaterales es la que más muertes causa. A la gaseosa dile. Ajá. Es increíble. Chiapas, uno de los pueblos, una zona de las más pobres en México, consume tanta gaseosa como Ciudad Capital. Capital Federal, ¿qué digo? Proporcionalmente. La cultura, lo que yo estoy convencido. Hoy día estuve en una conferencia en la mañana, mientras lo escuchaba al pastor que va a venir el domingo, decía, claro, detrás de todo esto ya sabemos quién está. Ok. Al buen entendedor, pocas palabras. Y ustedes, como son buenos entendedores, comenzarán el proceso inverso de ir dejando aquello que causa mal. Porque si usted, aunque usted no lo crea, usted es adicto. En Alemania hicieron una experiencia. Permítame alargar esto porque de una u otra manera quiero despertar el exceso de ustedes. Hicieron experimentos con ratas dándole cocaína y azúcar, alimentándolo con comida con cocaína y comida con azúcar. Lo meten, lo sacan y lo dejan de hambre. Y luego vuelven a meter y ahí está la cocaína y ahí está el azúcar. Comida azucarada y comida con opio, con droga. Sueltan a los ratones. ¿A dónde piensan que se van a comer? Nuestra pendencia a la comida con coca. No, a la comida con azúcar. Dije yo, entonces es un vicio peor que la coca. Así si usted no puede dejar de tomar gaseosa, usted es un cocadicto. Un gaseoadicto. No, hermano, eso es tan malo como... Bueno, sigamos, ya usted. Yo digo lo que tengo que decir y luego el Señor se encarga. Así que si usted se enferma por tomar Coca-Cola, no le pida al Señor, no le pregunte al Señor por qué. Porque si el Señor le contestara, claro. Entonces, miren, todo este trasfondo, ya la niña agonizando, el retraso por la mujer con flujo de sangre que es sanada en medio camino. Mientras hablaba, llega la peor noticia que ese papá quería escuchar, porque él confiaba que Jesús podía sanarlo. Él creía que Jesús lo podía sanar. Y viene la noticia que nadie, ningún padre quiere escuchar. Tu hijo ha muerto, tu hija ha muerto. Es la peor noticia que un padre o una madre puede escuchar. Que nos digan que nuestro niño o nuestra niña, sea el tamaño que sea, ha partido. Yo escuché, no sé a qué predicador decir, para los niños que pierden padres, hay una palabra, huérfano. Para los cónyuges que pierden a su cónyuge, hay una palabra, viudo o viuda. Pero no hay un término descriptivo para los que perdemos hijos. Qué interesante. No hay un término. Así que este padre escuchó, ¿cómo? ¿Qué cara pondría? ¿Qué cara pondría? Posiblemente en el orden natural se pondría a llorar, porque escuchó la noticia que no quería escuchar.
Y como judío lloraría a gritos. Y como algunos posiblemente, si han pasado por esta experiencia, habrán llorado abiertamente. Pero ahí está Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía el principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Nunca dejemos de creer, aunque pareciera que no hay nada que hacer. Hace unos miércoles atrás, Josué nos contó una historia, el hermano Josué, de esa dama que enferma de cáncer terminal, ya estaba para morir, y ella seguía orando que el Señor la sanara. Y murió del cáncer. Y ella le dijo al pastor Saúl, prefiero morir creyendo que Dios me va a sanar, que dudando que me puede sanar. Impresionante. No nos rindamos, sea cual fuere la situación que usted esté pasando, no se rinda. No se rinda. Amado hermano, hay una palabra poderosa de Dios. No temas, cree solamente. No miremos las circunstancias como el diablo quiere que la veamos. Miremos como Jesús quiere que lo veamos. No temas, cree solamente. Por eso, amados hermanos, en toda realidad, la perspectiva de Dios es la que determina qué es lo que va a ocurrir. Sigamos viendo. Jesús llega a la casa, no deja que nadie le acompañe, entra a la casa y ahí está todo el alboroto al típico estilo judío. Los judíos cuando lloraban, eso sí que lloraban. Era a grito pelado, como se dice en el término coloquial. El alboroto y los que lloraban y los que lamentaban mucho. Entrando, les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Cómo ve Jesús a la muerte de alguien? Era una niña, por lo tanto, era salva. ¿Cómo ve Dios la muerte de quien amamos si es creyente? ¿Cómo la ve el Señor? Cuando fallezca alguien que sea nuestra familia y que sea creyente, ¿cómo ve Dios esa muerte? Un sueño. No está muerta, está dormida. Pero había muerto. O sea, por eso nosotros no vamos a morir, vamos a dormir el sueño de la muerte, pero no vamos a morir. Porque un día resucitaremos en cuerpo, alma y espíritu. Sigue diciendo, se burlaban de él. Que, de hecho. Y echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Las palabras de Jesús son palabras de vida. Amén. Las palabras de Jesús son palabras de vida. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando en medio de nuestros problemas? La voz de quienes ven solamente lo natural. Ya no hay esperanza, no hay salida, ríndete para que sigues orando. O a veces hasta nosotros nos contagiamos de ese espíritu. He orado tanto y no pasa nada. Sigo orando y no mejora nada. No consigo trabajo, no salgo de esta situación, mi hogar no se arregla, no soy sano, etcétera. Esa es la voz que no debemos escuchar. Jesús dijo algo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, estaba muerta. Pero cuando Jesús habla palabras de vida, no importa qué tan irreversible sea la situación, el cambio ocurre, el milagro se hace. Amén, hermanos. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué problema estás pasando? Usted tiene dos opciones. O escucha la voz del mentiroso. No molestes al maestro.
No molestes al maestro. Ya murió. Ya no hay nada que hacer. De más está que estés haciendo lo que estás haciendo. O escuchamos la voz del maestro. No temas, cree solamente. Eso nos llevará a que creyendo la voz de vida de Jesús cambie nuestra realidad.